Hola, bienvenidos. Vamos a iniciar con la presentación Guatecompras en números 2023. Esta presentación está hecha para personas interesadas en entender cómo está estructurado el mercado de las entidades públicas en Guatemala. Toda la información contenida en esta presentación es recopilada legalmente de fuentes públicas y procesada por Guate Data Suite. Guate Data Suite es una empresa de software dedicada a la recolección y procesamiento de datos provenientes de fuentes públicas para brindar información valiosa a empresas y organizaciones. Para más información pueden ingresar a www.guatedatasuite.com y conocer nuestro nuevo producto Compras Públicas GT, un procesador de datos de la plataforma de Guatecompras que brinda dos funcionalidades muy valiosas para proveedores del Estado. La primera realiza un análisis profundo de la base de datos de Guatecompras y brinda información valiosa acerca de precios y demanda. La segunda funciona como un sistema de alarmas. Notifica a los proveedores cuando eventos son publicados que están relacionados con su catálogo de productos. Mi nombre es Julio Paniagua, soy el fundador y el CEO de Guate Data Suite. Tengo una especialización en finanzas cuantitativas y data science y tengo experiencia en el mercado de las instituciones públicas. Si están interesados en conocer más de nuestros productos, pueden contactarme al correo que ven en pantalla. El objetivo de esta presentación es brindar una visión panorámica del mercado de Guatecompras fundamentada en datos. Vamos a mantener la presentación bastante general, pero con información valiosa para todo tipo de proveedor o persona interesada en entender cómo funciona este mercado. Para eso vamos a dividir la presentación en tres partes. En la primera, que es el Estado, vamos a hablar sobre qué tipo de instituciones componen el mercado de las entidades públicas. En la segunda sección, vamos a hablar sobre las estadísticas por cada modalidad de compra. Y en la tercera sección, vamos a hablar sobre la competencia en Guatecompras o cuántos proveedores hay realmente participando en Guatecompras. Si se dan cuenta, dejamos fuera de la presentación un tema muy importante. ¿Qué tipo de bienes y servicios compran las entidades públicas? Dejamos este tema fuera porque vamos a dedicar una presentación completa a hablar sobre esto con la ayuda de nuestro software. Y antes de iniciar de lleno con la presentación, para todas las personas que todavía no conocen Guatecompras y están interesados en convertirse en proveedores del Estado, tenemos un curso llamado Ventas al Estado para principiantes, donde enseñamos de 0 a 100 cómo comenzar a vender en este mercado. Para más información pueden escribirme directamente a mí o dejar un comentario en el video. Iniciemos entonces con la primera parte de la presentación, que es el Estado. Esta presentación está hecha desde un punto de vista económico. No vamos a dedicar tiempo a hablar sobre temas legales ni políticos. Así que realmente cuando hablemos de Estado vamos a tratarlo de entender a través de qué instituciones lo componen. Como pueden ver en la pantalla, estas instituciones están categorizadas de la siguiente manera. Tenemos las instituciones denominadas Administración Central, donde están todos los ministerios y secretarías. Tenemos las empresas públicas, tenemos las entidades descentralizadas, autónomas y seguridad social. Estas son todas las federaciones, el IX, la San Carlos, etc. Tenemos las municipalidades y tenemos ONGs, patronatos, comités y demás tipo de instituciones. Visualmente, las instituciones se agrupan así. Como pueden ver, las ONGs, fundaciones y demás, y las municipalidades son los grupos con mayor número de instituciones públicas. ¿Qué tienen en común todas esas instituciones? Lo que tienen en común es que todas, o por lo menos el 99% de ellas, utilizan fondos públicos para operar, o sea, fondos provenientes de impuestos. Así que una entidad pública va a ser cualquier institución que utilice fondos públicos. Veamos entonces unos ejemplos. En pantalla ven el listado de las municipalidades. Como saben, Guatemala tiene aproximadamente 350 municipalidades. Entonces todas estas están listadas en Guatecompras y todas hacen uso de la plataforma para realizar sus adquisiciones. Toda esta información es obtenida de la plataforma de Guatecompras y procesada por Guate Data Suite. Entonces vemos aquí las 350 municipalidades, o sea, 350 posibles clientes o clientes potenciales. Tenemos también las entidades descentralizadas y autónomas. Aquí tenemos las federaciones, tenemos al IX, que tal vez es una de las más importantes, tenemos al Instituto Guatemalteco de Turismo y demás. Ustedes pueden ir leyendo una por una. Tenemos también las entidades de administración central, como dijimos al inicio de la presentación, son los ministerios principalmente.
algunas secretarías y algunas comisiones. Ahora vamos a hacer una distinción importante entre dos términos. Existen entidades y existen unidades compradoras, o también se les llama a veces unidades ejecutoras. Y las unidades compradoras son las encargadas de hacer uso de los recursos que la entidad tiene asignados. Una entidad puede tener una o múltiples unidades compradoras y en muchos casos las unidades compradoras manejan su propio departamento de compras con recursos asignados desde la entidad superior. Si ven del lado derecho en la tabla, podemos ver las entidades con mayor número de unidades compradoras. Y esto se vuelve obvio cuando entendemos que estas entidades operan alrededor del país y necesitan estar distribuidos de esa manera para poder cubrir todo el territorio. Tomemos el ejemplo del IX. Si ven en pantalla tenemos aquí la información específica del IX. Toda esta información es obtenida, como les dije antes, de la plataforma de Guatecompras y procesada por Guatedata Suite. Y vemos que el IX tiene aproximadamente 80 unidades compradoras. Vemos aquí todos los consultorios que probablemente muchos reconocerán. Y vemos también algunos hospitales que están ubicados en diferentes departamentos. Geográficamente, las unidades compradoras se distribuyen así. Como pueden ver, en el departamento de Guatemala se encuentra el mayor número de unidades compradoras, pero realmente en todos los departamentos hay un número grande de unidades, o sea, hay un número grande de clientes que se pueden atender. Así que regresemos a la tabla inicial y ahora veamos el número de entidades por tipo de entidad y del lado derecho vemos el número de unidades compradoras por tipo de entidad. Ahora una pregunta válida sería, ¿es proporcional el número de compras al número de unidades compradoras? O sea, entre más unidades compradoras hay, más compras realiza ese tipo de entidad. Y la respuesta es que no necesariamente. Si bien en esta gráfica tenemos aquí las compras realizadas por tipo de entidad en el año 2022 en miles de millones de quetzales. Como pueden ver, Administración Central es la categoría de entidades que realizó más compras. En esta gráfica vemos aproximadamente 32 o 33 mil millones de quetzales solo en el año 2022. Le siguen las municipalidades, después las entidades descentralizadas, después las empresas públicas y por último todas las asociaciones, ONGs, fideicomisos y demás que, como vieron anteriormente, ocupaban el primer lugar en número de entidades registradas en Guatecompras. Comparemos esta información con el presupuesto aprobado de 2022. El presupuesto aprobado fue de aproximadamente 100 mil millones de quetzales, redondeando, y de este número, Administración Central ejecutó aproximadamente el 33% de este número. Sumando las compras totales de estas entidades, tenemos que compraron 56 mil millones de quetzales el año pasado. Esto equivale aproximadamente al 56% del presupuesto total. El resto del presupuesto se ejecutó en otro tipo de gastos que no son de nuestro interés para esta presentación. Para comparar, si un proveedor vendió 10 millones de quetzales en un año, esto representó el 0.017% de las compras realizadas en el año 2022, o sea, un 0.017% de los 56 mil millones de quetzales comprados a través de Guatecompras y a través de las publicaciones NPG, que son las compras menores a 25 mil quetzales que no necesariamente deben pasar por un evento competitivo de Guatecompras. En esta gráfica vemos los eventos adjudicados por año desde el 2004 hasta finales del 2022. Si se dan cuenta, hubo una desaceleración en el 2020 con el tema de la pandemia, pero terminamos el 2022 con casi 175 mil eventos adjudicados en Guatecompras. Eso significa que el mercado de Guatecompras se ha vuelto más dinámico a través de los años y esa tendencia sigue aumentando. ¿Cómo se categorizan estos eventos publicados en Guatecompras? Para eso tomamos una muestra de 700 mil eventos y nos dimos cuenta que el 80% de estos eventos
fueron publicados con modalidad compra directa con oferta electrónica, que como sabemos es la modalidad de 25.000 a 90.000 quetzales. Le siguen los eventos de cotización, que son de 90.000 a 900.000 quetzales. Después tenemos los eventos regulados por el artículo 44 y el artículo 54, que vamos a hablar un poco de ellos más adelante. Y le siguen las licitaciones públicas, que son los eventos de arriba de 900.000 quetzales. Estas 5 modalidades representaron el 95% de estos eventos publicados. Para las personas que no entienden qué es una modalidad de compra, les recomiendo que nos contacten para recibir el curso de ventas al Estado para principiantes, donde explicamos a detalle legalmente cómo funciona cada una de estas modalidades. Ahora vamos a pasar a la siguiente sección, las estadísticas por modalidad de compra. Antes de iniciar con esta sección, vamos a hablar un poco acerca de cómo interpretar la información estadística. Y una de las cosas que asumimos cuando utilizamos estadística descriptiva es que si tenemos suficientes datos, podemos asumir que la población se va a comportar de forma parecida a cómo se comporta la muestra. En nuestro caso, asumimos que las compras en el futuro van a seguir una tendencia parecida a las compras que se realizaron en el pasado. Sin embargo, el comportamiento de las compras públicas puede cambiar debido a diversos factores. Uno de ellos son los cambios en regulaciones. Algunas personas estarán enteradas de las propuestas que se han hecho para modificar la ley de compras. Esencialmente, estas propuestas involucran cambiar los montos máximos por modalidad de compra. Eso significa, y aquí pues no estoy diciéndolo exactamente porque no lo recuerdo muy bien, pero si una modalidad tenía el límite 90.000 quetzales, están proponiendo que ahora tengan límite 150.000 o 200.000 quetzales, no sé, pero el punto con esto es de que si se aprueban estas leyes, la información que tenemos del pasado de Guatecompras no va a ser tan predictiva como creíamos porque se va a modificar por completo el comportamiento de este tipo de compras. También existen eventos extraordinarios como la pandemia, en donde se empezó a utilizar una modalidad de compra que no se utilizaba tanto antes, que es la de el artículo 44 de casos de excepción. También cambios de gobierno pueden afectar el comportamiento de las compras públicas. Entonces, todo esto va a que cuando utilizamos la estadística, tenemos que saber qué tanto podemos confiar en ella. Tiene muchísimas ventajas, pero también tiene límites. Entonces no podemos creer en la información estadística sin cuestionarla un poco siempre. Pero como tal, el propósito de la información estadística es proveer una base fundamentada para la planificación y toma de decisiones. Es muy difícil que una empresa, una organización o cualquier tipo de institución pública o privada pueda funcionar sin tener proyecciones y planes, y pues para eso es que se trabaja con la información estadística. Para esta presentación utilizamos dos tipos de gráfica que son bastante útiles y que nos brindan muchísima información, pero que no todo el mundo se recuerda a veces de ellos, así que vamos a hablar un poco de cómo interpretar estas gráficas para que todos estemos en la misma página. Iniciemos con el diagrama de caja. Si ven en el diagrama de caja tenemos esta línea que es la mediana. La mediana es el punto en donde se encuentra el 50% de los datos. Así que el 50% de los datos va a estar arriba de la mediana y el 50% de los datos, el otro 50% va a estar debajo de la mediana. Tenemos los límites, el límite superior aquí arriba y tenemos el límite inferior, que aquí son representados por la LS y la LI. Y tenemos los cuartiles, que son formas de seccionar los datos. Entonces tenemos aquí el cuartil 1 y ¿para qué sirve esto? Para entender lo siguiente. Entre el límite inferior aquí abajo y el cuartil 1, en esta sección de acá, se encuentra el 25% de los datos más bajos, ordenados de mayor a menor. Así que si tuviéramos nuestra base de datos fuera los números del 1 al 100, tendríamos aquí esta sección, los números, el 25% más bajo, o sea, del número 1 al número 25. De la misma manera, en el límite superior y el cuartil 3 se encuentran el 25% de los datos con mayor valor o los números más grandes. Entonces, otra vez, del 1 al 100 sería del 75 al 100. Y entre el cuartil 3 y el cuartil 1, que es exactamente este cuadrado acá, se encuentra el 50% de los datos. Los puntos que ven aquí arriba y aquí abajo
Se denominan anomalías o datos atípicos. Y estos datos, pues, podríamos interpretarlos como no son, son cosas que no pasan normalmente. Normalmente nuestro fenómeno que vamos a estudiar se va a comportar de la forma que nos describe el diagrama de caja. Por otro lado, tenemos los histogramas. Los histogramas también son bastante simples de entender y son otra cara de la misma moneda. El diagrama y el histograma son dos caras de la misma moneda. Y en el histograma podemos ver cómo están distribuidos los datos a través de barras. Entonces, en el eje Y tenemos la frecuencia de los datos, cuántas veces se repite un valor, y en el eje X tenemos los valores que estamos estudiando. Entonces, si se dan cuenta aquí, tenemos en este ejemplo, tenemos que el valor 150 es el que más se repite y se repitió 120 veces de la base de datos que estamos estudiando. Ahora que ya entendimos cómo interpretar las gráficas, pasemos a hablar acerca de las modalidades de compra. E iniciamos con la modalidad de compra directa, que son las compras de 25.000 quetzales a 90.000 quetzales. Tomamos una muestra de 450.000 eventos del año 2016 al año 2022 y vemos que el promedio y la mediana son muy parecidos, 46.000 quetzales y 45.000 quetzales respectivamente. Estos son promedios de monto adjudicado por evento. Vemos también que el cuartil 1 y el cuartil 3, que son de 12.000 quetzales a 80.000 quetzales respectivamente, donde se encuentra el 50% de los datos, nos dice que realmente esta modalidad de compra tiene una distribución bastante uniforme. O sea, el 50% de los eventos analizados, el 50% de esos 450.000 eventos, fueron adjudicados en un monto entre 12.000 quetzales y 80.000 quetzales. Vemos que el 25% más alto de los eventos analizados está entre 80.000 quetzales, que es el cuartil 3, y el límite superior, que son 90.000 quetzales. O sea, hay un 25% de eventos que se adjudicaron en este monto de la muestra que tomamos. Y el otro 25%, perdón, fue adjudicado en un monto entre 1.500 quetzales a 12.000 quetzales. Así que podemos ver también de que hay bastantes eventos en esta modalidad de compra que son adjudicados por montos menores a 25.000 quetzales. Ahora veamos el histograma. Recordemos que el eje Y nos indica la frecuencia, o sea, cuántas veces se repite un valor. En nuestro caso, nos está indicando cuántos eventos fueron adjudicados por el monto que nos indica el eje X. Este histograma tiene una forma bastante particular, una forma de U, y lo que nos indica esto es que hubo bastantes eventos que fueron adjudicados por montos bajos y también hubo bastantes eventos que fueron adjudicados por montos altos. Esto tiene sentido ya que recordemos que la modalidad de compra directa tiene un límite de adjudicación de 90.000 quetzales. O sea, no se puede adjudicar por un monto arriba de 90.000 quetzales. También recordemos que esta es la modalidad que tiene el mayor número de eventos publicados en Guatecompras. Así que probablemente esta es la modalidad de compra que vamos a estar viendo constantemente cuando estemos buscando eventos en Guatecompras. Pasamos a la modalidad de compra-cotización. Esta modalidad tiene un límite máximo de adjudicación de 900.000 quetzales. Para esta modalidad tomamos una muestra de 35.000 eventos, también analizados del año 2016 al año 2022, y podemos ver que el promedio de adjudicación de esta modalidad de compra es de 500.000 quetzales y la mediana es de 460.000 quetzales aproximadamente. Vemos que entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es el 50% de los datos, fueron adjudicados eventos dentro de los montos de 280.000 quetzales y 700.000 quetzales. El histograma, a diferencia del histograma de la modalidad de compra directa, es muchísimo más uniforme. Siempre podemos ver que un buen número de eventos están acumulados en el límite superior, que en este caso ese límite está entre los 700.000 quetzales a los 900.000 quetzales. Recordemos que para esta modalidad de compra, igual que para la modalidad de compra-licitación, necesitamos estar precalificados en el REGAE, así que ese es un paso extra que se debe gestionar para poder participar en esta modalidad de compra y en la licitación. Y es algo que no es necesario, ese documento no es necesario para participar en la modalidad de compra directa y las demás modalidades de compra que
utilizan las entidades públicas. Pasamos ahora a la modalidad de compra-licitación. Para esta modalidad tomamos una muestra de 11.000 eventos del 2016 al 2022. Esta modalidad no tiene un monto máximo de adjudicación, pero nosotros le pusimos un monto artificial de 22 millones de quetzales para que podamos apreciar bien las gráficas. Si ven aquí, pues la gráfica muestra una línea negra. Esta línea no es una línea realmente, sino que son puntos. Estas son todas las anomalías que existen en esa base de datos o en esta modalidad de compra. Y lo que nos está diciendo esta gráfica con tantas anomalías es que el poder predictivo de esta gráfica o de esta información es menor a las modalidades que vimos anteriormente, que tienen comportamientos un poco más predictivos. Sin embargo, vemos que casi el 50% de los eventos está entre el cuartil 1 y el cuartil 3, que es de 1.300.000 quetzales a 3.500.000 quetzales. Y tenemos una mediana de casi 2 millones de quetzales. O sea, el 50% de los datos está debajo de los 2 millones y el 50% restante está arriba de los 2 millones. Vemos el histograma y vemos que sí, en efecto, la mayor parte de los datos se encuentran en la parte inferior, en los montos inferiores, debajo de los 2 millones de quetzales, pero tenemos también bastantes eventos con montos adjudicados muchísimo más grandes. Ahora pasamos a la penúltima modalidad de compra que vamos a analizar, que es la que está regulada en el artículo 54. Esta modalidad de compra aplica para organizaciones no gubernamentales, asociaciones, fundaciones, patronatos, cooperativas, comités y demás que utilicen o que administren fondos públicos. Esta información, por cierto, está en la ley de compras, así que simplemente esto fue una captura de pantalla para que puedan leerlo si no conocen cuál es la modalidad de compra regulada por el artículo 54. Y pues esta modalidad realmente no tiene un mínimo ni un máximo, digamos que regulado, por lo que se comporta también de una forma poco predictiva. ¿Por qué es que agregamos estas modalidades a nuestro análisis? Porque, como vimos anteriormente, digamos, esta modalidad creo que es el tercer o cuarto lugar en número de eventos publicados. Así que cuando nosotros estamos buscando eventos en Guatecompras, vale la pena tener en cuenta también este tipo de modalidades porque podemos encontrar oportunidades bastante interesantes. Para esta modalidad pusimos un mínimo de 2.000 quetzales y un máximo de 500.000 quetzales. También son límites artificiales, pero vemos que la mediana, o sea, el 50% de los datos son compras menores a 14.000 quetzales y el resto, el 50% restante, son de 14.000 hacia arriba. Eso significa que estas son compras muchísimo más pequeñas que las que estábamos analizando anteriormente. Sin embargo, por el número de eventos publicados, en este caso son 21.000 que analizamos del 2016 al 2022, vale la pena también tenerla en cuenta porque pues puede ser que se encuentren oportunidades interesantes con este otro tipo de cliente que vimos al principio de la presentación. Y por último, vamos a ver las compras reguladas por el artículo 54, que son los casos de excepción. Y aquí simplemente tomé unas capturas de pantalla que no voy a leer, pero pues ustedes pueden ir pausando el video o leerlas cuando quieran para entender qué es lo que se compra a través de esta modalidad. Y pues igual, esta modalidad también tiene un número parecido de eventos. Aquí analizamos 24.000 eventos. Pusimos también un límite inferior de 2.000 y el superior de 500.000, también artificiales. Y vemos que esta modalidad, sí, los montos son más altos que los que analizamos en la modalidad anterior. Tenemos que la mediana es de 52.000 quetzales, así que también vale la pena analizar este tipo de eventos y tenerlos en cuenta a la hora que estemos buscando en Guatecompras eventos para participar. Pasamos a la última sección de la presentación, la competencia en Guatecompras. Para esta sección tomamos información del REGAE, del Registro General de Adquisiciones del Estado, y generamos esta tabla con el número de solicitudes y gestiones que realizó el REGAE en el año 2022. Vemos en el renglón número 1 que 4.000 comerciantes individuales actualizaron sus datos en el REGAE. Como ustedes saben, para poder
estar habilitado en Guatecompras y participar en eventos, hay que actualizar los datos en el REGAE cada año. Así que estos son 4.000 comerciantes individuales que ya estaban inscritos en años anteriores y que actualizaron sus datos para poder estar activos en el año 2022. Le siguen las sociedades anónimas que actualizaron sus datos. Estas son 3.600 sociedades anónimas. Tenemos casi 1.400 nuevos proveedores que se registraron como comerciantes individuales y tenemos 675 sociedades anónimas nuevas también que se registraron. Tenemos otros renglones con precalificaciones y demás que no voy a discutir, pero si sumamos estos 4 primeros renglones, vemos que tenemos un universo de casi 10.000 proveedores activos en el año 2022 en Guatecompras. Ahora, la pregunta que surge con este número es, ¿realmente hay 10.000 proveedores activos en Guatecompras? Y al momento de estar haciendo esta investigación, pues surge esta duda y surge entonces la duda de cómo definir un proveedor activo. Y tenemos dos propuestas de definiciones para un proveedor activo, o sea, definimos un proveedor activo como de dos maneras. Y la primera es que un proveedor activo es una empresa que ha vendido más de 300.000 quetzales en un año en Guatecompras. Y la otra forma de definir a un proveedor activo es una empresa que haya vendido o que haya ganado, quiero decir, más de 5 eventos en un año en Guatecompras. Así que generamos esta gráfica. Aquí tomamos información no solo del 2022, sino que iniciamos desde el 2016. Y vemos hasta arriba la línea naranja con el número de proveedores que vendieron más de 300.000 quetzales en el año. Si se dan cuenta, llegamos en el año 2019 a casi 3.200 proveedores y ese número pues ha ido bajando en estos últimos años. Tenemos en la línea azul con los proveedores que ganaron más de 5 eventos en un año. Aquí tenemos también un pico de casi 2.200 proveedores en el año 2018 y esa tendencia ha venido bajando a través de los años. Ahora, ¿por qué existe esta distinción, o quiero decir esta diferencia entre esta área que se creó entre estas dos líneas, entre la línea naranja y la línea azul? O sea, ¿por qué hay más proveedores que han vendido más de 300.000 quetzales y hay menos proveedores que han ganado más de 5 eventos en un año? Y esta distinción o esta diferencia que existe entre estas dos líneas son los proveedores que probablemente ganaron un evento de más de 300.000 quetzales, que solo hicieron una venta en un año y pues no participaron más en Guatecompras. Así que podríamos decir que realmente estos no son proveedores activos completamente, ¿verdad? Y tenemos, pues, después tenemos el número de proveedores que ganaron más de 5 eventos, que pues eso es básicamente lo que nos está diciendo esta diferencia entre estas dos líneas. Ahora, podemos definir a un proveedor realmente activo, digamos, en base a nuestra definición que acabamos de crear, como un proveedor que ha vendido más de 300.000 quetzales en un año y que también ha ganado más de 5 eventos en ese mismo año, que esa es la línea verde que vemos por acá. Y como pueden ver, naturalmente esa línea es mucho más baja que las dos. Así que realmente terminamos y vemos también que hay una tendencia a la baja de proveedores realmente activos. Así que iniciamos con una idea de 10.000 proveedores en base a la información del REGAE, pero terminamos con realmente 1.300 proveedores realmente activos en el año 2022. Eso quiere decir que de los 10.000 proveedores que se registraron, realmente los que realmente estuvieron participando fueron solo un 3%, 13% de ese número. Quiero complementar esa información con otra información bastante valiosa que tomamos de una muestra de 480.000 eventos de Guatecompras. Y es el número de oferentes por evento. Un oferente es un proveedor que presenta su oferta en un evento electrónico en Guatecompras. No es un ganador, sino que es una empresa que presentó su oferta. Y vemos que el 50% de estos eventos de la muestra que tomamos tuvieron únicamente un oferente.
Eso quiere decir que solo una empresa ofertó su propuesta en el evento, en los eventos. O sea, básicamente el 50% de los eventos solo tienen una persona que está participando en ellos. Y después tenemos un 20% de eventos analizados que tuvieron únicamente dos oferentes. Puede ser de que uno de ellos sea el que haya ganado, o puede ser que los dos hayan ganado, pero generalmente solo es un proveedor el que gana. Y pues el resto de los eventos, pues ya vemos que por lo menos el 95% de los eventos tienen menos de 6 oferentes. Entonces, eso quiere decir de que realmente hay muy poca competencia real en Guatecompras. O sea, hay muy pocos proveedores que realmente se están dedicando a trabajar este mercado, que como vimos en secciones anteriores, tiene potencial muy grande en cuestión de números. Pasamos aquí a la última sección, que son los eventos desiertos por año. Un evento desierto es un evento que no fue adjudicado a ningún proveedor, y un evento desierto se puede dar por tres razones básicamente. La primera, porque nadie participó, porque nadie presentó ninguna oferta. La segunda, porque las ofertas que se presentaron, los montos de las ofertas eran más altos del presupuesto que tenía aprobado la entidad para esa compra. Digamos que una entidad tenía un presupuesto de 50,000 quetzales para poder comprar X o Y producto, generó o subió un evento de compra directa, pero las ofertas eran de 80,000 quetzales y 90,000 quetzales. Entonces, la entidad puede eh, cerrar el evento y ponerlo como desierto porque las ofertas que se presentaron no se ajustan al presupuesto. Y la tercera razón es que las ofertas que se hayan presentado en el evento no cumplan con los requisitos que la entidad estaba solicitando para ese evento. Puede ser que las características del producto no se adecúen, o puede ser de que los proveedores no hayan presentado la papelería completa. Entonces eso es básicamente un evento desierto. Entonces vemos que el número de eventos desiertos ha aumentado a través de los años, cerrando el 2022 con 45,000 eventos desiertos. Que un evento haya sido desierto o se haya publicado desierto no significa que no se haya podido volver a publicar después y que después haya sido adjudicado. Pero sí vemos que el número de eventos desiertos es bastante alto. Y si comparamos ese número de eventos desiertos y lo ponemos proporcionalmente al número de proveedores que han venido trabajando el mercado a través de los años, vemos que la relación es inversa. Y esto tiene sentido porque entre menos proveedores hay en Guatecompras, menos proveedores activos, pues hay más probabilidad de que los eventos queden desiertos, simplemente por el hecho de que no hay suficiente competencia que ya sea participe simplemente en los eventos, o que las ofertas no se adecúen a lo que las entidades están solicitando. Terminamos con la presentación. Espero que después de haber visto todas estas gráficas y todas estas estadísticas, tengan una visión más completa de cómo funciona el mercado de las entidades públicas, pero principalmente de las oportunidades que existen para todo tipo de proveedores. Como dijimos al inicio de la presentación, vamos a dedicar un video completo a investigar qué tipo de bienes y servicios consumen estas entidades. Vamos a aprender a investigar precios, demanda, marcas, características de los bienes y servicios que consumen. Y todo esto lo vamos a hacer con ayuda del software Compras Públicas GT. Esta investigación de análisis de precios y demanda la va a poder realizar cualquier proveedor que esté suscrito a nuestro software. Así que si están interesados en conocer más del software, en una demostración o en entender si el software se puede adecuar a sus necesidades, por favor envíenos un correo o un mensajito y con gusto vamos a poder programar alguna reunión y platicar. Así que nos vemos en la próxima y los dejo con los siguientes videos.